Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Noches. Buenas Bueno, noches. el motivo de la reunión del día de hoy es discutir, comentar sobre la entrega número 6. Consistía en realizar un memorial sobre el caso de Dylan Nicolás Rodríguez Cruz contra la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Entonces, vamos a empezar con Milena hablando sobre los antecedentes de dicho caso. Buenas noches. Bueno, entre los antecedentes tenemos la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, que es una de las ciudades principales de Colombia, el cual fue uno de los epicentros de protestas debido al descontento de algunos colombianos frente a la administración del presidente de ese periodo, el doctor Iván Duque. El 4 de noviembre se iniciaron pues, las convocatorias para las movilizaciones en diferentes ciudades del país, con el fin de protestar por las nuevas reformas frente al sistema laboral, la reforma tributaria, el incumplimiento de los acuerdos adquiridos con diferentes gremios, además a la oleada de homicidios de líderes sociales, campesinos e indígenas y algunos casos de corrupción que se estaban presentando dentro de los funcionarios públicos que estaban involucrados en delitos con la empresa brasileña Odebrecht, pues en ese momento. ¿Vale? Listo. En cuanto a la descripción de los hechos del caso, nos encontramos con que el 21 de noviembre del 2019, la ciudad de Cali se había convertido en el epicentro de las protestas sociales contra el gobierno, por lo que se encuentra paralizada a raíz de las manifestaciones por los distintos sectores como los sindicatos obreros, los estudiantes universitarios, las organizaciones indígenas, la sociedad civil y los colectivos de artistas. Estos hechos hicieron que algunos participantes de la manifestación fueran objeto de ataques con armas y ultrajes por grupos civiles en compañía de la fuerza pública, generando mayor rechazo ante el accionar de la policía, denunciando represalias y violaciones a los derechos humanos, aumentando la violencia independientemente de los géneros. Lo que se pensaba que era una protesta pacífica se convirtió en una jornada de disturbios, debido a que el gobierno se negó a pactar una negociación con los líderes de todos los gremios, prolongando los días de protestas. El 25 de noviembre, Dylan Nicolás Rodríguez Cruz, de 24 años, que era estudiante de arte dramático de la Universidad del Valle, se dirigió con un grupo artístico, un colectivo de estudiantes, en su actividad como titiritero, a realizar la quinta intervención en un espacio público, tal y como se había realizado en otras 4 ocasiones. La agrupación artística en el marco del paro nacional, presentando performance sobre las graves implicaciones de las reformas que se estaban discutiendo en el Congreso y que el gobierno nacional había radicado algunas semanas atrás. Dylan se había citado con los miembros de su colectivo artístico esa tarde del 25 de noviembre en la Loma de la Cruz, que es un lugar donde iban a recibir la movilización de la Escuela de Estudios Feministas de Cali, o ESFEMIC. La marcha llegó a la Loma de la Cruz alrededor de las 5 de la tarde y un tiempo después de comenzar el performance, Dylan observa que se acerca al escuadrón móvil antidisturbios o SMAT de la Policía Nacional, al lugar donde permanecía su grupo, quienes procedieron a lanzar gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar la movilización que seguía llegando a la zona, razón por la que Dylan y su grupo artístico tuvieron que detener la presentación y evacuar la zona. Posterior a eso, Dylan decidió caminar a pie hasta su casa con algunos amigos y amigas del colectivo que iban también por la zona, tocando stickers con la letra del violador eres tú, las tesis, en las estaciones del mío. En cierta etapa del recorrido a pie, Dylan decidió separarse del grupo de artistas y en ese momento, dos personas vestidas de civil y con armas de fuego fueron identificadas, porque después fueron identificadas como Andrés Escobar y Armando Ortiz, que pues su alias era El Mendo. Le gritan a Dylan una serie de insultos hacia su persona.
Dylan decide grabar esta agresión, manifestándoles también de manera enfática que no era ninguna mamerta y que en tal caso era un mamerto y que dejaran de estigmatizar a la gente. Estos dos sujetos persiguieron e interceptaron a 2 cuadras más adelante a Dylan, entregándolo por la fuerza a 2 agentes de la policía, que identificaban con números de placa 126543 y 546732. Estos pertenecían a la inspección de policía de Fray Damián. Los agentes lo increparon de manera violenta y aprovechando que su documento de identidad aún mostraba que su género es femenino, Dylan pidió a los agentes que quien lo requisara fuera una oficial femenina. Las policías entonces le manifestaron lo siguiente: ¿para qué está vestido como hombre si se va a poner con niñerías? Además pasó por el lado de una camioneta Toyota, a lo cual uno de los civiles le dijo: metámosla a la camioneta, a lo cual Dylan se negó. Esta camioneta se encontraba a pocos metros delante de la patrulla policial, y en ese momento uno de los agentes afirmó: mejor métala a la Duster, y ahí le hacemos de todo. Los agentes montaron a la fuerza a Dylan al vehículo donde había otros jóvenes capturados, y allí permanecieron por 2 horas aproximadamente. Finalmente la patrulla arrancó unas 3 veces y dio ronda por varias cuadras de la zona centro y norte. Cuando llegó a la estación de policía de Fray Damián, el mayor dijo: bueno, ¿cuántos me traen pa' URI y cuántos pa' CPT? Pa' CTP, perdón. Necesito judicializar vándalos. Allí bajan a Dylan del camión y es empujado por uno de los policías hacia una celda, siendo víctima de agresión verbal y física por parte de 5 o 6 policías. Luego ingresa una agente femenina y le manifiesta que ahora sí le van a hacer la requisa que pidió. Acto seguido le obliga a quitarse toda la ropa, lo que Dylan con humillación y por miedo accede. Enseguida la agente le obliga a hacer 5 cuclillas y dar vueltas mientras le gritaba toda clase de improperios como guerrillera y terrorista. Luego la agente femenina le tira la ropa a un charco que había en ese lugar y le dice: tome, vístase. Asimismo, mientras se vestía, no paraba de gritarle que era una guerrillera y que todos los daños a la ciudad eran su culpa y que le iban a judicializar por todo eso. Mientras Dylan se viste, uno de los agentes saca su teléfono y empieza a grabar y realizarle unas preguntas con el objetivo de incriminarle en hechos delictivos, a lo que Dylan responde que solamente hace parte de un grupo de teatro de la universidad y en el video afirman: eso no es lo que queremos escuchar. Sin embargo, y pese al amedrentamiento recibido, Dylan, consciente del propósito fraudulento de los policías, usa nombre y cédulas falsos, que le permiten que en un futuro judicial o alguna situación similar la prueba fuera desestimada. Finalmente, con previa grabación en sus manos, uno de los agentes le pregunta: ¿usted sabe quién es Gustavo Petro? Lo cual responde correctamente, pero el agente toma su mano y violentamente le golpea repetitivamente en la cara, a lo cual lo acompaña con esta frase: este es Gustavo Petro, para que no se le olvide nunca. Posteriormente, ya en el suelo y sangrando, ve a otros chicos más con los que finalmente terminan entablando una conversación. Cuando eso pasa, uno de los agentes involucrados en la acción y vestido de civil sentencia: si estuviera a mi cargo, les pondría un arma en la mano y les daría 4 a 5 años. A lo que Dylan le responde: es el nuevo falso positivo. Al verle en esa actitud, se devuelve y reafirma: mi palabra vale más que la suya. Y pues la insulta. Ahora Jessica nos va a Listo, hablar seguimos de con la la argumentación argumentación. jurídica. Bueno, sí, haciendo un poco o tratando un poco la argumentación jurídica, podemos analizar primeramente los hechos que consideramos han sido vulnerables, que en este caso determinamos que es el derecho la dignidad humana, principalmente por los tratos denigrantes y degradantes a los cuales fue sometido Dylan Rodríguez. Dentro de la
dignidad humana contemplamos que todos los seres humanos y ciudadanos somos iguales y por esta misma razón debemos ser igualmente tratados. Esto va en contra, obviamente, de este derecho por los malos tratos recibidos por parte de la Fuerza Policía Nacional en contra de la persona de Dylan Rodríguez y también por las acciones que se dieron en ese día, 21 de noviembre, en el marco de las manifestaciones. Sí, hubo una presunción inicialmente y acusaciones cuando no hay evidencia y esto conlleva específicamente a que haya un abuso de autoridad. Esto ya está tipificado dentro del Código Penal colombiano en el artículo 416, penalmente tratado, y eso es lo que inicialmente se contempla en la demanda que hace Dylan Rodríguez frente a las autoridades, en este caso Policía Nacional, y esta demanda no solo va dirigida a la institución como tal, sino que dentro de su organismo y dentro de la rama de su organización contempla obviamente al Estado como administrador de esta entidad y como principal protector del ciudadano colombiano. Entonces, en ese sentido, lo que encierra principalmente este derecho, la dignidad humana y la vulneración que se le ha dado a Dylan Rodríguez, pues va en contra de eso o están violando ese derecho dentro de los actos que se dieron por parte de la Policía Nacional y obviamente eso es lo que tipifica la conducta penal de los miembros de la Policía Nacional que cometieron las acciones ya descritas en los hechos por el compañero frente a la persona de Dylan Rodríguez. Por otra parte, otro derecho vulnerado es, digamos, el derecho al respeto de la orientación sexual y de la identificación de su género de Dylan Rodríguez, porque como ya lo comentó también el compañero en los hechos, él se reconoce como, digamos, una persona de orientación o se identifica como género masculino y básicamente lo que se le ha dado es como unos malos tratos o unas malas palabras hacia su persona, principalmente por la orientación que presenta. Otro derecho vulnerado que está dentro, ya no dentro del derecho internacional humanitario, sino dentro de nuestro ordenamiento nacional, es la presunción de inocencia, justamente por todo el accionar que realiza los miembros, estos dos miembros de la Policía Nacional, porque no hay un debido proceso, porque abusan de la autoridad y del poder que se les ha conferido y justamente no hay ese debido proceso y no hay una presunción de inocencia frente a la persona de Dylan, sino que al contrario, hay toda una organización en busca de que se reconozca culpable y que se reconozca responsable de unos hechos que no ha cometido. Finalmente, y contemplando ya a manera global los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, hay un acto importante que es la prohibición de torturas y actos crueles frente a las personas, y esto es lo que básicamente se cometió también dentro de los hechos y dentro de todo lo que le aconteció a la víctima, que en este caso es Dylan Rodríguez. Eso es básicamente lo que consideramos como grupo que ha sido vulnerado en los derechos de Dylan y lo que se ha manifestado y argumentado jurídicamente. Muchas gracias, Jessica. Y por último, Gaby nos va a hablar de las pretensiones en dicho caso. Bueno, teniendo en cuenta pues los hechos narrados entre los compañeros y los que hace, digamos, garantizar la protección de los derechos constitucionales fundamentales. La primera es ordenar medidas restaurativas y garantías del Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Es decir, buscar que este tipo de hechos no se repitan ni en persona de Dylan ni en otras personas y evitar pues que se continúe
de violación a los derechos humanos. La segunda, responsabilizar a la nación, específicamente al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, administrativa y civilmente, de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, causados a Dylan Nicolás Rodríguez Cruz. Es decir, de que se haya, que se hace un proceso de responsabilización, que fueron parte de la violación. Ordenar el pago de perjuicios materiales por daño emergente, como gastos médicos y psicológicos, a favor de Dylan Nicolás Rodríguez Cruz. El quinto, brindar garantía de seguridad personal a Dylan Nicolás Rodríguez Cruz durante y posterior al proceso penal que se adelanta, hasta que se realice la evaluación de bajo riesgo de la víctima. Esto pues también con el fin de prevenir que otras situaciones que afecten la salud y la integridad de Dylan puedan llegarse a presentar, o que se puedan de pronto repetir hechos, o pueda ser víctima de amenazas o de algún tipo de coacción por los hechos sucedidos que fueron narrados anteriormente. Y por último, solicitar excusas públicas por parte de la Policía Nacional ante la comunidad y el discurso aclaratorio de los hechos ocurridos en el marco del paro cívico. Este tipo de medidas lo que buscan es de que se reconozca que hubo un daño, que este daño sea, digamos, visible, que se prevenga que vuelva a suceder, y que los entes que estuvieron involucrados tengan, digamos, esta sanción social, o que puedan, digamos, demostrar que fueron parte de estos hechos y evitar su repetición. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por los aportes y por la participación. Y hasta una próxima. Gracias. Chao. Todos.